Mi hermana no pudo soportar que yo comprara la casa de mis sueños, así que pintarrajeó mis paredes con insultos. La capté en la cámara de seguridad, publiqué el vídeo en internet y me negué a bajarlo. A pesar de la presión familiar, he guardado esta historia por un tiempo y, honestamente, todavía me molesta cada vez que pienso en ello. El drama familiar y todas esas tonterías. Ha sido mi realidad desde que tengo memoria. Tengo una hermana menor, Ximena, que tiene 26 años. Yo ahora tengo 30. No nos llevamos bien, y sinceramente, dudo que alguna vez lo hagamos. Ella ha sido el centro de atención desde el primer día, y yo siempre he sido el chico que se queda al margen. Cuando éramos niños, al principio no notaba nada raro. Mis papás solían apoyarme muchísimo. Todavía recuerdo a mi mamá echándome porras como loca en mis partidos de fútbol y a mi papá presumiendo mis proyectos escolares con los vecinos, pero todo cambió cuando nació Ximena. De repente, fue como si yo ya no existiera. Me esforcé mucho por seguir siendo relevante. Empecé a estudiar duro, a sacar puro 10 y a meterme a clubes. No porque me encantaran esas cosas, sino porque pensaba que tal vez, solo tal vez, podría ganarme de vuelta un poco de su atención. Pero no fue así. Sin importar lo que hiciera, Ximena siempre era la estrella del espectáculo. Y lo más loco es que no hacía nada especial para ganárselo. Simplemente, tenía esa manera de absorber toda la atención, incluso cuando no se suponía que se tratara de ella. Les pongo un ejemplo, en mi cumpleaños número 18, mis papás me organizaron una fiesta. Por una vez, pensé, oye, tal vez hoy sí se trate de mí. A mitad de la fiesta, recibimos una llamada de la policía. Ximena, que tenía 14 años en ese entonces, había sido atrapada vandalizando una propiedad con sus amigos. Sus amigos huyeron, pero a Ximena la agarraron. Mi papá, como era policía, movió sus influencias y logró que la dejaran ir solo con una advertencia. Para cuando la trajeron a la casa, el ambiente de la fiesta había desaparecido por completo. Yo solo me quedé ahí, cortando mi pastel solo, mientras mis papás regañaban a Ximena en la cocina. Y eso ni siquiera fue lo peor. Hubo una gota que derramó el vaso y que cambió todo. Cuando tenía 21 años, acababa de conseguir mi primer trabajo de verdad y estaba muy emocionado. Llegué a casa listo para celebrar con mi familia, pero Ximena tenía otros planes. Se apareció con su novio de la preparatoria y anunció que estaban comprometidos, a pesar de que ella solo tenía 17 años. Y así sin más, mi celebración se convirtió en una fiesta de compromiso. Yo estaba furioso. Pero cuando intenté hablar con mis papás sobre lo injusto que era, me ignoraron, me dijeron que estaba exagerando y que debía estar feliz por Ximena. Ese fue el día en que ya no me quedé callado y decidí que había terminado con esto. Corté lazos con mi familia después de eso. Sé que suena extremo, pero ya no lo aguantaba más. Nunca se ponían de mi lado, nunca me defendían. Siempre se trataba de Ximena. No quería ser parte de una familia donde me trataran como una idea de último momento. La cuestión es que Ximena prosperaba con esta dinámica. Le encantaba ser el centro de atención, y no le importaba a quién tuviera que pisotear para seguir ahí. Cada vez que yo lograba algo, ella encontraba la manera de superarme o de desviar la atención hacia ella. Y mis papás la dejaban salirse con la suya todas las veces. Después de que me alejé, intentaron contactarme un par de veces, me mandaron algunos mensajes, dejaron correos de voz, pero los ignoré. Ya han pasado 9 años y no he vuelto a hablar con ellos desde entonces. Me enteraba de algunas cosas sobre Ximena por ahí, sobre todo por familiares que aún siguen en contacto con mis papás. Al parecer, canceló ese compromiso unas semanas después. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Resulta que fue solo otra de sus tácticas para llamar la atención. La clásica Ximena. Mirando en retrospectiva, me di cuenta de cuánto me afectó psicológicamente su favoritismo. No es que quisiera ser el favorito ni nada por el estilo. Solo quería sentir que importaba, que mis logros valían algo. Pero sin importar lo que hiciera, Ximena siempre lograba opacarme, y mis papás lo fomentaban, se dieran cuenta o no. El problema con Ximena es que no solo es egoísta, es manipuladora. Sabe exactamente cómo jugar con la gente, cómo ponerlos de su lado. Mis papás eran sus mayores cómplices.
Cada vez que metía la pata, ahí estaban para limpiar su desastre. Mientras tanto, a mí me dejaban rascarme con mis propias uñas. No fue fácil alejarme de mi familia, pero era necesario. Necesitaba poner distancia entre nosotros para enfocarme en mí mismo por una vez. Empecé de cero. Me tomé en serio mi carrera, ahorré cada peso que pude y enfoqué toda mi energía en construir una vida de la que pudiera estar orgulloso. Mi primer objetivo fue mudarme del departamento en el que había estado estancado desde la universidad. No estaba mal, pero quería algo que se sintiera más mío. Hace 2 años, por fin lo logré. Compré una casa. Y no cualquier casa, un lugar que gritaba, para esto he trabajado. Tenía todo lo que quería, espacio, privacidad y un nuevo comienzo. Mudarme a esa casa se sintió como cruzar la línea de meta. Lo había logrado. Pero no era tan ingenuo como para pensar que podía bajar la guardia por completo. La familia tiene una forma de volver a meterse en tu vida, lo quieras o no. Así que les dejé claro a todos, parientes lejanos, viejos amigos de la familia, quien fuera, que mi nueva dirección era un límite que no debían cruzar. No quería que mis papás ni Ximena aparecieran sin avisar. No estaba dispuesto a dejar que arruinaran este nuevo capítulo de mi vida. Mientras tanto, la vida de Ximena no iba tan bien. Obviamente, no tenía contacto directo con ella, pero la gente habla. Por lo que me enteré, su gran proyecto de negocios de hace unos años fue un completo desastre. Intentó armar una especie de agencia de organización de eventos, lo cual, honestamente, da risa considerando lo desorganizada que es. No pasó mucho tiempo antes de que todo se fuera a pique, dejándola ahogada en deudas. Y por supuesto, mamá y papá estuvieron ahí para sacarla del apuro, como siempre. Los fracasos de Ximena no terminaron ahí. Escuché rumores de que le andaba pidiendo dinero prestado a amigos e incluso metiéndose en negocios turbios. Nada concreto, pero suficiente para pintar la imagen de alguien desesperada e imprudente. Ahora bien, hace poco salí en la portada de una revista local de negocios. Al parecer, eso había desatado muchas conversaciones entre nuestros familiares. Ximena probablemente también se enteró, y solo puedo imaginar cuánto le ardió. Ella siempre ha necesitado ser la estrella, y verme triunfar debió haber sido un golpe directo a su ego. Luego vino el incidente del graffiti. Hace 6 días, iba de salida por la tarde cuando lo vi. Mi casa, mi santuario, la única cosa por la que había trabajado tan duro para hacerla mía, estaba cubierta de palabras horribles y llenas de odio, pintadas con aerosol en un rojo brillante. Estaba por todas partes. Las paredes de enfrente, la puerta de la cochera, las ventanas e incluso mi puerta principal que había pintado con tanto cuidado. Palabras como fraude y perdedor estaban garabateadas en mi propiedad con letras caóticas y chuecas. No fue solo vandalismo. Fue un ataque personal, un golpe directo a todo lo que había construido para mí. Me quedé ahí de pie, congelado, con las llaves colgando de mi mano. Intenté procesar lo que estaba viendo. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Sentí una mezcla de coraje, confusión y tristeza, todo arremolinándose en una tormenta abrumadora. Al acercarme, noté detalles más pequeños. La pintura todavía estaba fresca, escurriendo por las paredes en líneas irregulares. Quienquiera que haya hecho esto, acababa de estar aquí. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Fue algo al azar, un vecino resentido? Pero luego vi algo que me heló la sangre, un rastro tenue de pisadas lodosas que se alejaban de la escena hacia la banqueta. Eran pequeñas, como de zapatos de mujer. De repente, las piezas encajaron. Entré furioso a la casa y fui directo a las cámaras de seguridad. Las había instalado por tranquilidad, sin pensar nunca que realmente las necesitaría para algo así. Me temblaban las manos mientras retrocedía la grabación, desesperado por saber quién había hecho esto. Y ahí estaba ella, Ximena. Había intentado disfrazarse con una sudadera, pero la reconocería en cualquier lado. Su forma de caminar, la pequeña mirada que echó por encima del hombro. Era inconfundible. Las cámaras captaron su rostro lo suficiente como para no dejar lugar a dudas. Pero eso no fue todo. Mientras miraba la pantalla, noté algo más, su letra.
Las letras chuecas y desordenadas en las paredes coincidían exactamente con las notas que solía dejar por toda la casa cuando éramos niños. Solía escribirme mensajes groseros y los pasaba por debajo de mi puerta cada vez que peleábamos. Era como su sello distintivo. Darme cuenta de esto me cayó como balde de agua fría. Ximena no solo quería lastimarme. Quería asegurarse de que yo supiera que había sido ella. Al principio, no sabía qué hacer. Mi reacción instintiva fue llamar a la policía. El vandalismo es un delito, y tenía que enfrentar las consecuencias. Pero luego recordé con quién estaba lidiando. Mi papá podrá estar jubilado, pero todavía tiene muchos amigos en el departamento de policía. Ximena había estado usando esos contactos para esquivar cualquier responsabilidad durante años. Sabía exactamente cómo terminaría esto, yo presentaría un reporte. Mi papá haría un par de llamadas y Ximena se iría limpia, sin recibir ni un jalón de orejas. Pensar en ella sonriendo con burla, sabiendo que se había salido con la suya otra vez, me hacía hervir la sangre. Eso no era suficiente para mí. Decidí manejarlo a mi manera. Agarré mi celular y empecé a documentar todo. Tomé fotos de cada palabra de odio, cada mancha de pintura y cada centímetro de daño. Incluso me grabé en un vídeo parado frente al graffiti explicando lo que había pasado. Luego, abrí los vídeos de seguridad y tomé capturas de pantalla de Ximena en plena acción. El corazón me latía a 1000 por hora mientras juntaba todo, pero no dudé. Ya había terminado mi etapa de quedarme callado. Esa noche, publiqué todo en internet. No nombré a Ximena directamente, pero no hacía falta. Cualquiera que nos conociera, familia, viejos amigos, parientes lejanos, podría atar cabos fácilmente. La descripción fue sencilla: esto es lo que pasa cuando alguien no soporta tu éxito. Pruebas incluidas. La respuesta fue inmediata. La publicación explotó en cuestión de horas, ganando me gusta, compartidos y comentarios más rápido de lo que podía leerlos. La gente estaba furiosa en mi nombre. Desconocidos que nunca había visto en mi vida estaban criticando a Ximena por su comportamiento, y mis amigos inundaban mi bandeja de entrada con mensajes de apoyo. Incluso los familiares que se habían mantenido neutrales durante años empezaron a opinar, expresando su asombro y asco por lo que había hecho Ximena. Por primera vez en años, sentí que tenía la ventaja. Ximena no iba a salir librada de esto sin enfrentar consecuencias reales. Y si mis papás querían defenderla, era su decisión, pero tendrían que vivir con las repercusiones. Pasé el resto de la noche repintando la puerta principal y tallando la pintura donde podía. No se trataba solo de arreglar el daño. Se trataba de recuperar mi espacio. Para cuando terminé, estaba agotado, pero extrañamente satisfecho. El graffiti había desaparecido, pero la publicación se quedó ahí. Esto no era solo para exponer a Ximena. Era para defenderme a mí mismo. Durante mucho tiempo, me habían silenciado, ignorado y menospreciado. Ya no más. Para el final de esa semana, había repintado la casa y limpiado el desastre que hizo Ximena. No me costó tanto dinero, y la verdad ni me molestó limpiar. De alguna manera sentí cierta satisfacción. La publicación se quedó arriba. No se trataba solo de exponer a Ximena. Se trataba de recuperar mi voz. Durante mucho tiempo, me habían silenciado, ignorado y menospreciado. Ya no más. Ese era mi mantra. Mientras veía cómo mi publicación se esparcía como un incendio forestal, personas con las que no había hablado en años comentaban, me mandaban mensajes y la compartían. El apoyo fue abrumador. Algunos desconocidos estaban totalmente furiosos en mi nombre, preguntando cómo alguien podía ser tan creído y lleno de odio. Otros compartían sus propias historias de drama y traición familiar, diciendo que se identificaban con mi situación. Por una vez, no me sentí como el loco. Claro, no todos estaban de mi lado. Un par de personas intentaron hacerle de abogado del diablo, sugiriendo que debía haberlo manejado en privado. Pero sinceramente, ya me había quedado callado durante años. Ya estaba harto de proteger a Ximena de las consecuencias de sus actos. Vandalizó mi casa y yo tenía todo el derecho de exhibirla. A Ximena no le hizo gracia, por supuesto, ni un poquito. Sus mensajes eran puras disculpas falsas y desesperación.
Se la pasaba diciendo, ándale, somos familia. Como si eso de repente borrara todo lo que había hecho. Se ofreció a pagar los daños, lo cual era de risa considerando que no tenía ni un peso partido por la mitad. El único dinero que tenía provenía de nuestros papás, y ambos lo sabíamos. Ignoré la oferta económica y le exigí que reconociera sus actos y se disculpara públicamente por el daño. Le dije que solo consideraría borrar la publicación después de que lo hiciera. Se puso como loca. Dijo que no era justo pedirle que se humillara de esa manera. ¿Humillarse? No. Era hacerse responsable, algo que ella nunca había experimentado antes. Ximena siempre tenía la maña de voltear las cosas para hacerse la víctima. Dijo que la publicación le estaba arruinando la vida, pero la verdad es que ella sola se había estado arruinando la vida mucho antes de que yo le diera clic a publicar. Luego mis papás se metieron, como era de esperarse. Mi papá llamó primero, con la voz tensa de coraje. Ni siquiera me preguntó cómo estaba o por qué lo había publicado. Fue directo a defender a Ximena. Tienes que borrar esa publicación. ¿Te das cuenta de lo que le has hecho a la reputación de tu hermana?, me gritó, como si la reputación de Ximena fuera mi responsabilidad. Le dije, Ximena debió haber pensado en eso antes de pintarrajear mi casa con aerosol. Mi papá no cedió. Empezó a soltar frases como la unión familiar y tenemos que apoyarnos entre nosotros. Casi podía escuchar a mi mamá diciéndole qué decir en el fondo. Actuaban como si yo estuviera destruyendo a la familia, ignorando el hecho de que Ximena llevaba años haciendo exactamente eso. Mantuve la calma y le dije a mi papá que, si Ximena quería que borrara la publicación, ella ya sabía lo que tenía que hacer. No iba a dar mi brazo a torcer. Más tarde ese día, llamó mi mamá. Intentó una táctica diferente, usando el chantaje emocional. Empezó a llorar, diciendo, nunca creí que harías algo así. ¿Tú eres mejor que esto? ¿Mejor que qué? ¿Que defenderme a mí mismo? Ella admitió, es cierto que te tratamos diferente a ti y a Ximena mientras crecían, pero luego soltó, nos hemos esforzado mucho por arreglar las cosas contigo, y así es como nos pagas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Arreglar las cosas? Me habían ignorado por años, justificaron el comportamiento de Ximena, y ahora se hacían las víctimas. Le dije que si quería arreglar las cosas, podía empezar por hacer que Ximena se hiciera responsable. Siguió llorando, diciendo que yo estaba siendo injusto. Dejé que llorara todo lo que quiso, pero no cambié de opinión. Los comentarios en la publicación seguían llegando, y eventualmente, algunas de las viejas amistades de Ximena también opinaron. Sacaron a relucir cosas que yo ni siquiera sabía, peleas con otras chavas, fraudes que había armado y otros comportamientos turbios. Mientras más hablaba la gente, más claro quedaba que la reputación de Ximena no era algo que yo hubiera arruinado. Ella solita se había encargado de eso. A estas alturas, Ximena estaba desesperada. Me mandó otro mensaje, este más enojado que el anterior. Me acusó de querer hacerme el mártir, dijo que estaba exagerando las cosas y hasta me llamó envidioso. ¿Envidioso de qué? ¿De sus deudas? Mi papá se aventó un discurso sobre la familia y el perdón, mientras mi mamá hacía su mejor esfuerzo por lucir afectada. El abogado me entregó unos papeles diciendo que la publicación era difamatoria y que tenía que borrarla. Revisé por encima los documentos, se los devolví y dije, si quieren demandarme, adelante, pero buena suerte explicando por qué atraparon a Ximena en cámara vandalizando mi propiedad. Mi tío intentó mediar, mira, sé que Ximena metió la pata, pero esto se está saliendo de control. Sentémonos a arreglar esto. Acepté, pero en el momento en que Ximena entró, empezó a gritar sobre cómo le había arruinado la vida. Ni siquiera sabes lo que has hecho, dijo, caminando de un lado a otro en la sala. Me mantuve callado y sin responder, dejando que se desahogara, lo cual pareció enfurecer a mi papá. Explotó. Golpeó con los puños mi mesa de centro tan fuerte que rompió la madera, partiéndola y haciéndola colapsar. La habitación se quedó en silencio mientras todos miraban el daño. Mi papá me fulminó con la mirada y gritó, ¿te vas a quedar ahí sentado sin hacer nada? Esta es tu familia y la estás destruyendo. No le respondí. Solo me le quedé viendo. Eso pareció enojarlo aún más, pero mi tío intervino para detenerlo.
Nadie dijo nada durante un rato, la tensión se cortaba con un cuchillo. Finalmente, mi mamá habló. Por favor, bórralo. Hazlo por la familia. No, le dije. Ximena tomó sus decisiones y ahora está lidiando con las consecuencias. No le voy a arreglar esto. Mi papá salió furioso de la casa sin decir una palabra más. Ximena lo siguió, dando un portazo. Mi mamá dudó, me miró y luego también se fue. Miré de reojo la mesa de centro rota, suspiré y me volví a sentar. Ahora estaba más claro que nunca, no iban a cambiar, y yo no iba a ayudarlos. Después de que se fueron, me senté y me puse a leer los comentarios en mi publicación. El apoyo seguía llegando a cántaros. La gente compartía sus propias historias, agradeciéndome por enfrentarme a alguien tóxico. Se sentía bien saber que no estaba solo. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Ximena seguía mandándome mensajes que iban desde falsas disculpas hasta amenazas directas. Me estás arruinando la vida, decía uno. Otro decía, si no lo borras, me voy a encargar de que te arrepientas. La clásica Ximena, siempre tratando de intimidar a los demás para conseguir lo que quería. No respondí. Engancharme con ella se sentía como echarle gasolina al fuego. Luego las cosas escalaron. Mi tío llamó e intentó jugar al mediador de nuevo. Escucha, dijo, con un tono demasiado calmado para mi gusto. Ximena la está pasando muy mal en este momento. No tienes idea de lo que esta publicación le está haciendo. Pasándola mal, le contesté. Ella vandalizó mi casa y tú te preocupas por sus sentimientos. Tal vez debió haber pensado en eso antes de agarrar una lata de aerosol. Mi tío suspiró, claramente frustrado. No se trata solo de ella, ¿sabes? La reputación de tu papá también está en juego. La gente está empezando a hablar. Esa parte me llamó la atención. Ni siquiera había pensado en cómo esto podría repercutir en mi papá. Llevaba años encubriendo a Ximena, y ahora le estaba cobrando factura. Pero en lugar de sentirme mal, me sentí reivindicado. Por una vez, su perfecta y pequeña fachada se estaba agrietando. Al día siguiente, Ximena se apareció en mi casa, golpeando la puerta con tanta fuerza como para despertar a los vecinos. Abrí, y antes de que pudiera empujar para entrar, me paré frente a ella, bloqueándole el paso. ¿Qué quieres, Ximena?, pregunté, manteniendo un tono firme. Tenemos que hablar, dijo, intentando esquivarme. No vas a entrar. Di lo que tengas que decir aquí mismo, respondí, manteniéndome firme. Se vio molesta, pero no discutió. Bien. Esa publicación, tienes que borrarla ahora mismo. Me crucé de brazos. No va a pasar. Su frustración era evidente en toda su cara. Miró hacia atrás de mí, como si estuviera calculando sus posibilidades de entrar a la fuerza. Has arruinado todo, mi vida, mi reputación. ¿Siquiera te importa? ¿Te importó a ti mi casa cuando la vandalizaste? ¿Te importó mi vida o mi reputación en ese momento?, pregunté, sosteniéndole la mirada. Levantó las manos al aire. Esto no es justo. No sabes por lo que he pasado. Di un paso adelante, acortando la distancia. Tienes razón. No lo sé. Pero ese no es mi problema, Ximena. Tomaste tus decisiones y ahora estás lidiando con las consecuencias. Sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando a qué aferrarse. Vi que miraba de reojo una maceta en mi pórtico, y su mano tembló como si fuera a agarrarla. Antes de que pudiera hacerlo, me paré frente a la maceta. Ni lo pienses. Soltó un suspiro brusco, luego dio un paso atrás, claramente frustrada. Te crees mucho mejor que yo, ¿verdad? Sentado aquí en tu casita perfecta, actuando como si tu vida fuera genial. No me creo mejor que nadie, Ximena. Pero yo no soy el que fue a tu casa y empezó a causar problemas. No puedes hacer un desastre y luego culparme a mí por limpiar. Abrió la boca y luego la cerró, como si quisiera discutir pero no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, se dio la vuelta hacia la entrada. Te vas a arrepentir de esto, dijo por encima del hombro antes de cerrar la reja de un portazo detrás de ella.
Me quedé ahí un momento viéndola irse furiosa. No estaba enojado, ya no. Solo me sentía cansado. Ximena se había pasado años intentando arrastrarme a su caos, pero esta vez, no se lo iba a permitir. Si quería arreglar su vida, eso era cosa suya. Mi trabajo era proteger la mía. Esa misma noche, recibí una llamada de mi tío. Sonaba en pánico. Ximena está hablando de tomar acciones legales, me dijo. Cree que si te demanda, vas a ceder. Que lo intente, dije. No tiene ningún caso. Eso le dije yo. Pero no escucha, respondió mi tío. Está fuera de control y tus papás no ayudan. Siguen tratando de protegerla. Suspiré, sintiendo el peso de todo el asunto. Ese es su problema, no mío. Ya terminé de limpiar sus desastres. El enfrentamiento no era solo entre Ximena y yo. Era yo contra toda la dinámica de mi familia. Había sido el chivo expiatorio durante años, el que se suponía que debía aceptar calladito que lo ignoraran y lo maltrataran. Pero ahora tenía una voz y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Ximena dejó de mandarme mensajes y mis papás no volvieron a aparecer. Supuse que se estaban reagrupando, tratando de idear un nuevo plan, pero no me importa. Si me sorprenden con algo nuevo, publicaré una actualización. Última actualización. Hola a todos, tal como les prometí, regresé con una actualización ya que empezaron a salir a la luz escándalos inesperados. Unos días después de la llamada de mi tío, mi presentimiento se confirmó. Mi publicación había ganado aún más tracción y los comentarios eran implacables. La gente la compartía, analizaba los vídeos de seguridad y hasta escarbaba para sacar más trapos sucios de Ximena. Era como si Internet hubiera decidido ser mi investigador personal. Algunas de las historias que estaban saliendo a la luz me sorprendieron hasta a mí. Al parecer, Ximena había estado involucrada en algo más que solo vandalismo. Personas se acercaron con historias de deudas sin pagar, negocios turbios e incluso acusaciones de venta de drogas. Alguien compartió una captura de pantalla de un chat grupal donde Ximena se estaba jactando de salirse con la suya gracias a los contactos de mi papá. Esa captura de pantalla se volvió viral, y de pronto la historia ya no se trataba solo de mí. Se trataba de un sistema corrupto que protegía a personas como Ximena. Las repercusiones golpearon duro a mis papás. La reputación de mi papá, que había construido durante décadas como un oficial de policía respetado, se estaba desmoronando. Su nombre era arrastrado en cada hilo de comentarios con personas acusándolo de encubrir los desastres de Ximena durante años. Y, honestamente, no se equivocaban. Mi papá había sido cómplice de Ximena toda su vida, doblando las reglas para protegerla de las consecuencias. Ahora todo le estaba cobrando factura. Mi mamá tampoco lo estaba manejando bien. Siempre había sido muy emocional, pero esto era diferente. Me enteré por un familiar que había empezado a ir a terapia, lo cual, francamente, ya se había tardado. Ximena, como era de esperarse, estaba en plena crisis nerviosa. Lo último que supe fue que se estaba quedando con una amiga tratando de mantener un perfil bajo. Borró todas sus cuentas de redes sociales, probablemente para evitar la lluvia de mensajes en su contra, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y todos sabían qué tipo de persona era en realidad. Luego, las consecuencias legales empezaron a acumularse. Alguien había reportado de forma anónima el vandalismo de Ximena a la policía, y como los vídeos ya eran públicos, no había mucho que mi papá pudiera hacer para intervenir. Ximena fue arrestada y acusada no solo de vandalizar mi casa, sino por varios otros incidentes que habían salido a la luz a través de la publicación. La cereza del pastel, las acusaciones de venta de drogas eran lo suficientemente serias como para ameritar una investigación. El comportamiento imprudente de Ximena finalmente la había alcanzado, y esta vez no había escapatoria. Para mí, todo esto fue extrañamente validante. Había pasado años escuchando que estaba exagerando, que era demasiado sensible, que necesitaba dejar pasar las cosas. Pero ahora la verdad estaba ahí afuera y la gente finalmente estaba viendo con lo que había tenido que lidiar. Los familiares que se habían mantenido neutrales o que se habían puesto del lado de mis papás empezaron a comunicarse para pedir disculpas.
Incluso extraños en internet me estaban echando porras, mandando mensajes de apoyo y aliento. Pero unos días después, recibí una llamada de mi tía Lupita. Su tono fue cortante, casi acusatorio. Tu publicación está causando drama, me dijo. Como si no me hubiera dado cuenta. Tus papás están fuera de sí y Ximena está devastada. Tal vez deberías pensar en borrarla por el bien de la paz familiar. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un segundo antes de responder. ¿Siquiera has visto los vídeos, tía Lupita?, le pregunté, manteniendo la voz calmada. Hubo una pausa. No necesito hacerlo, dijo a la defensiva. Esto es un asunto privado. Sacar a ventilar los trapos sucios en internet solo empeora las cosas para todos. No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso con todas las pruebas, algunas personas todavía querían proteger a Ximena. Para ellos no se trataba de lo que estaba bien o mal. Se trataba de mantener intacta la imagen de la familia. Bueno, tal vez si Ximena hubiera pensado en eso antes de vandalizar mi casa, no estaríamos teniendo esta conversación, le contesté tajante. Lupita suspiró, claramente frustrada. No estás ayudando, ¿sabes? Tus papás están bajo mucho estrés y esto no va a arreglar nada. ¿Y consentir a Ximena si lo hará?, le pregunté, ya perdiendo la paciencia. No voy a borrar la publicación, Lupita. Si te importan más las apariencias que lo que Ximena realmente hizo, es tu problema, pero no esperes que yo les siga el juego. Ella murmuró algo entre dientes y me colgó, dejándome negando con la cabeza. Me parecía una locura que, incluso después de ver las pruebas, algunas personas siguieran pensando que yo era el problema. A pesar de cómo lo vean los demás, el verdadero problema es que mis papás aún no podían ver el panorama completo. Seguían culpándome de todo, insistiendo en que, si tan solo hubiera borrado la publicación, nada de esto habría pasado. Era desesperante. Ximena había cavado su propia tumba, y aún así, de alguna manera, yo era el villano por negarme a limpiar su desastre. Y como ya habían elegido su bando, tenían que lidiar con las consecuencias. La otra noche, recibí un mensaje de mi tío. Tu papá perdió su trabajo hoy, decía. Me quedé mirando la pantalla, sin saber cómo sentirme. La participación de mi papá en encubrir las locuras de Ximena finalmente lo había alcanzado, y el departamento de policía no tuvo más opción que despedirlo. Una parte de mí sentía pena por él. Había trabajado duro por esa carrera, pero otra parte sabía que esta era la única forma en que aprendería. Había pasado años siendo cómplice de Ximena, y ahora estaba pagando el precio. Mi mamá intentó llamarme esa misma noche, pero no le contesté. No estaba listo para lidiar con sus lágrimas ni con sus chantajes emocionales. En su lugar, me senté en el sillón a leer los últimos comentarios en la publicación. La gente seguía compartiendo sus propias historias sobre lidiar con familiares tóxicos, y fue reconfortante saber que no estaba solo. Durante mucho tiempo, me había sentido como el bicho raro, como si yo fuera el problema. Pero ahora, me di cuenta de que no lo era. Solo fui el único lo suficientemente valiente como para enfrentarme a Ximena y a mis papás. Al día siguiente, recibí otro mensaje, esta vez de uno de los viejos amigos de Ximena. Me agradecieron por exhibir a Ximena, diciendo que se había aprovechado de ellos durante años. Ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar, decía el mensaje. Eso me pegó duro. Ximena no solo me había lastimado a mí. Había lastimado a mucha gente, y mi publicación les había dado el valor para alzar la voz. Al final, el caso de Ximena llegó a la corte. Se declaró inocente, por supuesto, pero la evidencia era abrumadora. Entre los vídeos de seguridad, las capturas de pantalla de los chats grupales y los testimonios de las personas a las que había perjudicado, no había forma de que se salvara de esta. El juez la condenó a 4 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Fue una sentencia dura, pero se la merecía. En cuanto a mis papás, se habían quedado callados después de la sentencia. Me imagino que estaban avergonzados, tal vez incluso enojados, pero ya no se podía negar la verdad. Su hija de oro se había convertido en un desastre creado por ellos mismos. La carrera de mi papá estaba arruinada. El estado emocional de mi mamá era frágil en el mejor de los casos, y su imagen de familia antes perfecta estaba destrozada.
No era el desenlace que esperaba cuando publiqué los vídeos por primera vez, pero no puedo decir que estuviera sorprendido. Solapar a alguien como Ximena siempre trae consecuencias. Mientras tanto, me refugié en mi trabajo. Mi negocio iba viento en popa, y no estaba dispuesto a dejar que el drama familiar echara eso a perder. Pero por mucho que quisiera dejar todo en el pasado, había recordatorios que no podía ignorar. Los familiares que se habían quedado callados durante el clímax del drama empezaron a comunicarse, ofreciendo apoyo y compartiendo sus propias quejas sobre Ximena y mis papás. Algunos se disculparon por no haber hablado antes, mientras que otros solo querían desahogarse. Fue validante, pero también agotador. Parecía que todos tenían una historia sobre cómo Ximena los había perjudicado o cómo mis papás lo habían permitido. Un día, recibí una carta de mi mamá en el correo. Era larga y escrita a mano, llena de disculpas por cómo habían resultado las cosas, por cómo ella y mi papá me habían tratado y por no haber intervenido cuando el comportamiento de Ximena se salió de control. Pero incluso mientras leía sus palabras, no podía quitarme la sensación de que faltaba algo. No se responsabilizó por haber solapado a Ximena. No reconoció los años de negligencia que yo había soportado. Se sintió como una disculpa superficial, diseñada para aliviar su propia culpa más que para hacer las paces de verdad. Ximena, por otro lado, se había mantenido completamente en silencio. No había sabido nada de ella desde su sentencia, y tampoco esperaba hacerlo. Cualquier relación que pudiéramos haber tenido ya había desaparecido, y yo estaba bien con eso. Ximena había tomado sus decisiones, y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Yo no le debía nada. Ni mi perdón, ni mi comprensión, y mucho menos mi tiempo. A medida que los meses se convirtieron en un año, me enfoqué en construir una vida que se sintiera fiel a mí mismo. Viajé más, conocí gente nueva e incluso empecé a salir de nuevo. No fue fácil bajar la guardia después de todo lo que había pasado, pero estaba decidido a no dejar que la disfunción de mi familia me definiera. Yo merecía algo mejor. Y por primera vez en mi vida, me lo estaba dando a mí mismo. Mirando hacia atrás, es difícil creer cuánto han cambiado las cosas. La persona que yo era antes de todo esto, la que se quedaba callada, la que dejaba que Ximena y mis papás lo pisotearan, parece un extraño. Ya no soy esa persona. Y estoy orgulloso del crecimiento que he logrado. No fue fácil, y hubo días en que sentía que el peso de todo me iba a aplastar. Pero lo logré y salí más fuerte del otro lado. La publicación que empezó todo sigue arriba. No porque necesite la validación o la atención, sino porque es un recordatorio de lo lejos que he llegado. Es un símbolo del momento en que tomé el control de mi vida y me defendí. Y aunque ya no me clavo en el tema, me alegro de que esté ahí. Es un testamento de mi fuerza y resiliencia. Seguir adelante no significa olvidar. Significa aprender del pasado, tomar esas lecciones y usarlas para construir un mejor futuro. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Ximena, mis papás y el caos que trajeron a mi vida son solo capítulos en mi historia. Capítulos importantes, claro, pero no son todo el libro. Y la mejor parte, por fin tengo el control de mi propia historia. Y por primera vez, me emociona de verdad saber hacia dónde se dirige.